Estamos viendo el misterio de la divina voluntad, que dice allí en Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a continuar, o sea que los que suelen titular, pueden poner el mismo título, el misterio de la divina voluntad, parte 2, o segunda sección. Lo que hicimos la vez pasada fue identificar algunos ítems claves de lo que es la divina teleología, que es la materia que se ocupa precisamente del plan de Dios, de los propósitos eternos de Dios. Y esos ítems han sido el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios, el designio de la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios, la presciencia de Dios, la elección de Dios, la predestinación, la ordenación, la preparación de antemano, la inmolación del Cordero antes de la fundación del mundo, la gracia dada en el tiempo de los siglos, el consejo determinado de Dios, la bendición de Dios. Son los principales ítems, y la vez pasada hicimos esa catalogación y encontramos los versos claves y los pusimos allí cerca, pero necesitamos hacer la exégesis de esos conceptos. Amén, hermanos, en los principales pasajes. Después tomamos Efesios 1, desde el versículo 3 al 14, donde aparecen varios de estos conceptos: el de beneplácito, el de voluntad, el del designio de la voluntad, el del propósito de Dios, el de la elección, el de la predestinación. Pero necesitamos también examinar los otros pasajes donde se nos habla de lo mismo. ¿Amén? Entonces hoy vamos a Romanos, epístola de San Pablo a los Romanos, donde encontramos también estos importantes conceptos. Vamos al capítulo 8 a encontrarnos con esos pasajes básicos, pero que necesitamos tenerlos siempre vivos. Amén. Siempre vivos. Capítulo 8. Vamos a leerlos desde el versículo 28 hasta el 39 inicialmente, y luego continuaremos también algunos pasajes del capítulo 9. Son pasajes donde se nos habla del propósito de Dios. Verso 28, Romanos 8, 28. Y sabemos, esto ya Pablo lo da por entendido a la iglesia. El problema es cuando no lo sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que primero está Dios, luego está el propósito de Dios. Por eso se habla de su propósito, el propósito de Dios. Luego dice que existen los llamados conforme al propósito. O sea, Dios tiene un propósito, y para cumplir ese propósito Él llama. El llamamiento de Dios es conforme al propósito de Dios. Y aquí nos muestra la moneda la otra cara. Dice que los llamados conforme al propósito de Dios son al mismo tiempo los que aman a Dios. Es decir, que los que aman a Dios son los llamados conforme al propósito de Dios. Es decir, Dios hace que nosotros le amemos.
no era que nosotros le amáramos primero. Fíjense en otro pasaje que se lo puedo decir de memoria, pero quiero que ustedes lo vean en la Escritura, porque algunas veces nos hacemos preguntas respecto de esto. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y por medio, este es el medio que Dios utiliza para hacer que le amemos. Por medio de Él, de Cristo, reconciliar. Fíjese que no es que alguien le pueda amar a Dios de sí mismo, sino que el medio que Dios ha usado para reconciliar, es decir, para hacer que entonces le amemos, porque no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero y entonces Él está haciendo un trabajo para conseguir nuestro amor. Y dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. No había entre nosotros paz con Dios, ni tomamos nosotros la iniciativa de hacer la paz, sino que Él es el que toma la iniciativa de hacer la paz con nosotros, de reconciliarnos. Él es el que nos ama primero y Él es el que sabe de qué manera conseguir nuestro amor. Y dice así, y a vosotros también, es decir, no solamente a los judíos que esperaban en el Mesías y creyeron en Él, sino también a los gentiles, como por ejemplo los colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Sí? El Señor sabía que éramos extraños, parecía que no teníamos mucho que ver con Dios, y aún más que extraños, enemigos. Y sin embargo, fíjese que Pablo le está diciendo esto a los cristianos, a la iglesia, a su esposa predestinada, la iglesia, aquí representada en Colosas por el candelero de aquella localidad, y le dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él tomó la iniciativa, ya lo había decidido desde antes de la fundación del mundo y lo manifestó en el tiempo, y aún antes de que nosotros naciéramos, Él ya ha demostrado lo necesario para que nosotros podamos confiar en Él. Y dice así, en su cuerpo de carne, os ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros. Fíjese. Y qué lindo que no dice para que os presentéis, como si fuera algo que pudiéramos hacer solos sin su ayuda. No, para presentaros, o sea, es con su intervención, delante de Él, o sea, santos y sin mancha e irreprensibles, delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, o sea, seguir creyendo y sin moveros de la esperanza, sigamos teniendo esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea que realmente lo que nos da esperanza es el Evangelio, el cual se predica. O sea, Dios hace que ese Evangelio se esté hablando en todo el mundo, para que lo tengamos siempre presente, para que estemos seguros de que Él es fiel. Y dice así, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Por qué quise leer esto en este contexto de Romanos 8? Porque es que a veces uno piensa y dice, bueno, si yo no amo a Dios, a lo mejor entonces yo no soy un llamado o un predestinado. Porque como aquí dice que los llamados conforme a su propósito son los que le aman, entonces uno estaría pensando de que uno quizá no ama a Dios. Pero tenemos que entender
de que el amor nuestro es un eco al amor de Él. Que nosotros comenzamos a existir en el tiempo y desde nuestro comienzo, desde nuestra concepción, ya heredamos radicalmente malo algo en nuestro ser. Nuestro ser ha heredado algo radicalmente malo, la naturaleza humana, desde que fue pervertida por el pecado de nuestros primeros padres, cuando se reprodujo con algo radicalmente malo a nuestro ser. Y nosotros lo experimentamos, hay veces nos damos cuenta, hay veces no. Y sin embargo dice, ahora os ha reconciliado. Es decir, que el propósito de Dios ya sabía la situación nuestra. Y ya sabía de que le habríamos de amar, pero porque Él nos amó primero. No es que nosotros nacimos amando a Dios. No, todos los seres humanos nacimos enemigos de Dios, incapaces de amar a Dios por nosotros mismos. Pero Él ha tomado la iniciativa. Y porque Él nos ha escogido para un plan y ha hecho una obra, ya la hizo, ahora a medida que nos va transmitiendo, aplicando lo que Él ya decidió, lo que Él ya decretó a favor de nosotros, entonces nosotros le vamos amando a Él. Y eso lo dice San Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios sabe de qué manera va a revelarnos su amor, y lo ha estado haciendo poco a poco, y seguro que lo seguirá haciendo, porque su amor es verdadero. Nos vamos a Romanos. Llamados conforme a su propósito. Fíjense, primero existió el propósito y luego el llamado. No es que Dios nos llama y ahora que nos llama no sabe para qué nos llamó. No, Él tiene un propósito. Y Él va a cumplir ese propósito con ciertas personas. Y a esas personas que Él escogió antes de la fundación del mundo para lograr su propósito, simplemente los llamó. Entonces, si el Señor te llamó, ten la certeza de que te llamó para un propósito. Y todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas han sido ordenadas por Dios para producir un bien. Una vez más, creámoslo una vez más. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, no solamente las cosas agradables, no son solamente las cosas fáciles, son cosas muy difíciles, pero nos ayudan a bien. Fíjese una cuestión, el Señor Jesús pasó por la tremenda agonía del Getsemaní, pero era para ayudarnos a bien. Amén, hermanos. Amén. Para ayudarnos a bien. Luego Pablo también hasta desesperó de la vida, pero era para ayudarnos a bien. Dios lo hacía para usar a Pablo para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora uno podría decir, a los que aman a Dios, entonces esto es, y antecede un poco más, espera, no partas de ti mismo, no, espera, yo te voy a decir cuáles son los que aman a Dios, es decir, los que llegan realmente a amarle con el tiempo. No es que nadie nació amándolo, los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios llama a alguien para su propósito, al final esa persona amará a Dios. Esa persona será de los que aman a Dios. Y luego dice, porque a los que antes conoció. Y aquí nos encontramos ya con el otro concepto. Aparte del propósito de Dios, es de la presciencia de Dios. Dice, a los que antes conoció. También los predestinó. Dios les dio un destino por anticipado. Los predestinó para que fuesen hechos. Esto sí que es un proceso. El final está decretado desde antes de la fundación del mundo y dice, esto es lo que voy a hacer de ellos.
pero lo que voy a hacer de ellos, eso hacer, ese verbo hacer es un proceso que en ningún momento el Señor nos prometió que no sería doloroso, pero lo que nos da la certeza de soportar el proceso es la elección desde la eternidad, y que es el que comenzó la buena obra la va a terminar. Amén. Entonces dice allí, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, estamos destinados a ser configurados a la imagen de Jesucristo. Ninguna otra cosa Dios está buscando con nosotros. Ninguna otra cosa Dios está haciendo con nosotros. Tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo. No importa lo que nosotros estemos pasando, solo una cosa Dios está haciendo. Él lo dice, lo revela, nos lo cuenta para que lo entendamos, para que podamos soportar cuando estemos en las manos del alfarero. Y eso que Él está haciendo es configurando a la imagen de su Hijo Jesucristo. No piense que eso no le tuvo que pasar al mismo Jesucristo. Vamos a leer allí en Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 5. Desde el versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, fíjese, ay Señor, Él sabía lo que iban a hacer esos días. Porque claro, había un momento antes de la fundación del mundo donde Él estaba en gloria. Y Él sabía que después de los días de su carne, Él estaría también en gloria. Pero había un periodo que se llamaba los días de su carne. Lo que el Señor mismo llamó mis pruebas. Vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas. Ellos le acompañaron, ellos vieron sus pruebas. Ellos vieron su agonía. Mi alma está muy triste, incluso hasta la muerte. Incluso antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue su experiencia. Esos fueron los días de su carne. Pero ¿qué estaba haciendo Dios allí? Dios estaba haciendo algo. Aunque Él se sentía abandonado, realmente Dios estaba haciendo, a través de ese aparente abandono, estaba haciendo la obra más grande. Si no hubiera ese pedacito, no hubiera habido resultado ninguno. Pero ese pedacito crucial fue la victoria. Amén, vamos, fue la victoria. Dice así, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, no es por lo que gozó, sino por lo que padeció, aprendió. Oiga, el mismo Hijo de Dios aprendió. Como Dios no podía aprender nada, pero como se encarnó, en cuanto hombre aprendió con el padecimiento. Los padecimientos de Él no hay quien los pueda entender. No hay quien los pueda entender. Porque el abandono que Él sufrió sí fue verdadero. Sí fue el lugar de todos nosotros. Pero el abandono de Él es la seguridad del no abandono de nosotros. ¿Entiendes? Porque Él fue abandonado en la cruz, en lugar de nosotros no lo somos. ¿Se da cuenta?
porque Él sí lo fue, porque Él sí llevó el juicio, entonces nosotros no. Él sufrió un poco más que nosotros, y ese poco puede ser muchísimo, muchísimo, que ni siquiera entendemos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso dice que por esto, dice Filipenses, por esto Dios lo exaltó hasta los cielos. Pero no antes, sino después. No antes, sino después. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. Ahí nosotros pensamos que los padecimientos eran simplemente físicos. No, los padecimientos físicos de que te claven en el cuerpo, o en las piernas, o que en las espaldas tengas heridas y tengas azotes y llagas. Esos no son los padecimientos más profundos. Los padecimientos más profundos son otros. El Señor Jesús sufrió unos padecimientos más profundos. Cuando Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre en Getsemaní, y todavía no lo habían azotado, todavía no lo habían crucificado, pero Él estaba experimentando unos padecimientos terribles, incluso antes de que el Padre lo abandonara en la cruz. Fíjese ese camino estrecho, angosto que Él estaba caminando. Pero ese camino, esa era la puerta segura. Esa era la puerta más segura. Cuando parecía que la cosa era más terrible, era la parte más segura. Y dice así, y habiendo sido perfeccionado. Fíjese esa palabra, perfeccionado. ¿Cómo lo perfeccionó Dios? Hermanos, gracias a Dios, no somos los primeros en pasar por eso. Nosotros pasamos poco en comparación con lo que Él pasó. Y Él pasó y fue perfeccionado. Y luego resucitó de los muertos, y por eso podía decirle Él, con autoridad, a la iglesia de Esmirna, que estaba tremendamente en tribulación, en tremenda agonía, a punto de perder la vida. Él podía decirle, el que estuvo muerto y vivió es el que te dice estas cosas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Él, antes de decírselo, le dice a la iglesia, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el que te dice eso. No te lo está diciendo otro que no ha pasado nada, que te está poniendo cargas pesadas a ti, pero que él no las ha tocado con un dedo. No, yo, el que estuve muerto y vivió. Estuve muerto, pero es aquí que tengo las llaves del infierno. Yo las tengo ahora, y de la muerte las tengo yo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo estuve muerto, pero he aquí que vivo. Te daré la corona de la vida. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aleluya. Qué lindo, porque es que oír la palabra salvación es muy grande, pero oír la palabra eterna salvación es más grande. Porque la salvación que Él consiguió no es una salvación por un rato. La salvación del Señor no es como un ascensor que depende de mí, que depende de mis emociones y de mis sentimientos, que suben y bajan, que son inestables, que hay veces estamos en la gloria, como Pedro, que decía, Señor, mi vida pondré por ti, y al ratico estaba negando al Señor, y lo negó. Pedro negó al Señor con maldición varias veces. O sea que él cayó de esa gran altura en que él confiaba en sus sentimientos, hasta descubrir que sus sentimientos para con el Señor
eran de negación. O sea que Pedro llegó mucho más de lo que algunos de nosotros hemos llegado, porque dice que él negó al Señor con maldición. Y el Señor ya sabía, pero ¿sabe qué le dijo el Señor a Pedro ya antes? Mira, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, que no pierdas la fe. Por eso yo he rogado por ti. Aleluya. Él es uno que ruega por nosotros para mantenernos en la fe. Aleluya. Uno que ruega por nosotros, que intercede por nosotros para mantenernos en la fe. Yo he rogado por ti, dice el Señor, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, porque eso es lo que es el sentido, por eso Pedro pasó por eso. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo estoy seguro, dice el Señor Jesús a Pedro, que vas a volver. Y una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Porque por eso es que has pasado por ahí. Por eso dice Pablo también, que por eso somos atribulados, para poder consolar a otros. O si no, nuestros consuelos son teóricos, no son verdaderos. Si el Señor Jesús nos hubiera dado solamente un discurso de las bienaventuranzas, no habría esperanza para la humanidad. Pero Él fue perfeccionado por lo que padeció. Y es grande lo que Él padeció. ¿Y qué llegó a obtener? Eterna salvación. Eterna. ¿Sabe lo que quiere decir eterna? Quiere decir esto: mis ovejas, nadie las arrebata de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios no está improvisando. Dios sabe a quién escogió. Y Él dijo, nadie las arrebata de las manos de mi Padre. El Señor las tomó. Él es autor. Veremos su caso. Eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué es lo que hay que obedecer? Cree. Eso es lo que hay que obedecer. Obedecer es creer, es confiar, es andar detrás de Él confiando en Él. Cuando los fariseos le preguntaron pensando que obedecer era hacer grandes cosas por sí mismos, le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Seguro de que ellos podrían hacer algo por sí mismos. Y les contesta el Señor Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. ¿Queréis hacer las obras de Dios? Creed en el que Él ha enviado. Y Él es el autor de la fe. Porque la Biblia no habla de nuestra propia fe solamente. La Biblia habla de la fe de Jesucristo. No en, porque la fe en Jesucristo sería nuestra propia fe, que es muy frágil. Pero Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Es Él. Vamos a ver algunos pasajes donde habla de la fe de Él. Fíjense, por ejemplo, en Filipenses 3. Filipenses 3. Verso 9. Todas las justicias que Pablo llegó a considerarlas basura, incluso el nombre que él usa es otro más desagradable, que algunos lo traducen de la manera más agradable posible, como esa versión de 1909 que ahí sí traduce estiércol, aquí traduce basura, pero allí es estiércol.
Claro que se puede decir eso de otra manera, más fea. O sea que eso es nuestra justicia. Lo que nosotros somos y esperamos de nosotros mismos. Dios ya sabe que de nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero Él nos escogió. Él. Entonces dice así, capítulo 3, verso 9. Ser hallado en Él, no teniendo, porque si uno suele retener su propia justicia, la suele tener, se suele aferrar a ella, pero aquí dice, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe aleluya, de Cristo. Usted sabe lo que es la fe de Cristo. Usted sabe lo que era pasar por este mal. No sabemos, eso no lo sabemos. Lo que era estar abandonado en la cruz por el Padre, ¿sabe lo que era? Y aún creer. Esa es la fe de Cristo. La fe de Cristo es la que Él nos da, no es una fe nuestra. La fe nuestra es oírle a Él su palabra. Y dice así, sino por la que es la justicia que es por la fe de Cristo. Cristo creyó. Y creyó allí, donde ahí en la parte más terrible. Ahí Él sí creyó. Y a Él ya lo hemos recibido. Y Él que creyó allí en la cruz es el autor de nuestra fe. No somos nosotros. Él tiene fe. Él no puede dejar de tener fe ya. Él ya pasó por ahí. Y Él guardó la fe. Y Él es nuestra vida. Confiamos pues aún en su fe. Fíjense en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 13. Apocalipsis 2:13. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? O sea, el Señor sabe en dónde está metida la iglesia. Yo conozco. No pienses que yo me olvidé de ti. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. Ahí está. Como le dijo Pedro, yo te lo rogué por ti para que tu fe no falte. Y ahora tú, Pérgamo, estás ahí en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Yo he creído. En lo peor de la cruz he creído. Yo soy el autor de la fe y el consumador de la fe. Y yo te amé primero, porque te quiero eternamente conmigo y pagué por ti. Yo pasé por él, yo, dice el Señor. Estuve muerto, pero ahora yo vivo. Yo pasé por él. Y yo soy el que tengo fe. Yo soy el autor de la fe. Porque yo te escogí primero y te llamé yo. Tú tienes mi fe. Yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y yo sostengo tu fe con mi fe. La de Cristo. No solo en Él. Nuestra fe es muy poca. Pero por eso Efesios dice, Efesios 4, miremos allí. Efesios 4. Ustedes ya lo saben de memoria. Efesios 4. Efesios, 2, no 4. Efesios 2. El verso 1 dice algo tremendo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No es que dice, cuando vosotros dejasteis de morir y os hicisteis dignos de recibir mi vida, entonces yo os premié vuestro gran esfuerzo. No, vosotros estabais muertos en delitos y pecados, pero Él os dio, pues es un regalo, os dio vida
cuando estaban muertos. Fue Él el que quiso. Viene la hora, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y todo aquel que la oyere vivirá. Es decir, Él es el que habla. Y Él es el que da vida. ¿Quién? Los muertos oirán la voz del Hijo. Cuando el Hijo habla, los muertos viven. Los muertos no pueden vivir por sí solos. Los muertos no tienen experiencia, pero Él quiso. No fue Lázaro el que se resucitó solo. Fue el Señor que dijo, Lázaro. Él fue. Quítale el nombre a Lázaro y pone el tuyo. Él dijo. Él esperó. Él hubiera podido venir antes, como era el plan de Marta. Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera llegado a esto. Pero el Señor sabe hasta dónde Él puede llegar. Ya le habían avisado que Lázaro estaba enfermo, pero Él se quedó. Se esperó que se muriera. Y pasaron 4 días y ya olía mal. Y Él dijo, ahora yo voy a ir a despertar. Y el Señor fue y lo despertó y lo llamó. ¿Quién sabe dónde está ya Lázaro? Por ahí vagando después de 4 días. Pero el Señor había escogido a Lázaro. Y no importa, Lázaro, ven fuera. Vino Lázaro. Porque Él es la resurrección y la vida. Y no es el primero que ha sacado del Seol. Volvamos a Romanos. Todavía en Efesios 2 dice, el 8, por gracia, bueno, el 5, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Eso es la soberanía de Dios. Esa es la elección. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice el verso 8, por gracia. Por gracia. Soy salvo. Porque Él quiso. Él dijo, yo te salvo. Punto. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios quiso, yo te salvo. Yo te salvo. Él quiere. Yo te salvo, dice el Señor. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, todo, ser salvos por la fe, todo esto, creer para recibir la salvación, todo esto, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Por eso es que Romanos dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, voy a decirle, ¿quiénes son los que aman a Dios? Para que ustedes no se miren a ustedes mismos. No, los que aman a Dios, esto es, voy a explicar, los que conforme a su propósito son Dios. Yo te quiero ahí. Y yo pasé todo lo necesario para tenerte ahí. Y yo te llamo. ¿Verdad? Ven fuera. Sal, ven fuera. Yo te llamo. Romanos capítulo 8. Todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar quiere decir darle un destino.
destino por anticipado. Predestinar. ¿De quién depende el destino? Del que predestina. Porque ese es el asunto. Eso es lo que quiere decir predestinar. Dar Dios un destino por anticipado. No es solamente que tú destines. No, es Dios el que destina y predestina. Y fíjese una cosa. ¿Usted cree que Pablo estaba ayunando por convertirse al cristianismo? ¿No estaba más bien en contra de Cristo? ¿No estaba más bien persiguiendo? ¿No estaba forzando a maldecir y a blasfemar a Cristo? Y aún Ananías dijo, Señor, si tú supieras lo que ha hecho el Señor, le dice, Ananías, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles. Instrumento escogido. Y no importa lo que Pablo estaba haciendo, y por eso Pablo dice que Dios mostró en mí toda su gracia como ejemplo. O sea que Pablo es un ejemplo de la gracia. Si Pablo hubiera sido un gran buscador de Cristo, pero siendo enemigo, él era enemigo, pero dice, fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Y Dios mostró su gracia. Cuando él estaba haciendo lo contrario, Dios le interrumpió. Fue Dios, no fue Pablo. Fue Dios el que se le metió en el camino. Y Pablo tuvo que decir, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aún se lo dijo en presente. No a quien estabas persiguiendo, sino yo sé que tu corazón todavía es de seguir persiguiendo. A quien tú persigues, ahora mismo estás persiguiendo. ¿Ves? Pero ahora ve, y haz lo que yo te dijera. Ahí te van a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haré, Señor? ¿Ves? Te lo van a decir allá, entre esos hermanos. Yo, que me aparecía a ti, el resucitado, te lo podría decir. Pero no, te lo van a decir unos humildes, de esos que tú vas a perseguir. Eso yo quiero que te digan. Esos que tú menosprecias, que tú has llamado herejes, que han forzado la blasfemar, ellos te van a decir, ¿qué necesitas? Esos pobres chicos, o pobres chentos, vamos a decir lo más chiquito, ellos te van a decir, ¿qué vas a hacer? Y dice más, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ahora no termina ahí. Fíjese que todavía el Hijo, aunque nosotros seamos configurados al Hijo, todavía el Hijo sigue teniendo la preeminencia, porque dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios quiere que el unigénito sea primogénito. Hubiera sido solo unigénito si no hubiera tenido hermanos. Pero para que el unigénito sea primogénito, Dios le dio muchos hermanos configurados a Él. Él es el modelo, pero también es la virtud para configurarnos a sí mismos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Todo fue por gracia. Él lo hizo y nos pone el camino y nos hace oír lo que Él hizo. Que Él nos quiere, porque nos quiere, hizo algo por nosotros. ¿Creemos? No hace falta nada más si no creemos. Nos justificó. Y va más allá. Y dice, y a los que justificó, y me gusta eso, a estos también glorificó. Nosotros decimos, pero cuando nos miramos a nosotros mismos en nuestro propio estado, pero ¿cómo va a hablar en pasado? ¿Me glorificó? Yo no me siento glorificado, yo me siento a lo mejor en el hoyo. Pero lo que Él dice es que Él nos glorificó.
O sea que para Dios no hay que esperar nada. Cuando Dios da un decreto, ese decreto es para que lleguen las cosas hasta el fin. Nosotros estamos en el tiempo, pero el poder del decreto de Dios ya está cumpliendo el deseo de Dios. Ningún decreto de Dios se quedará por la mitad. Cuando Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, también dice, te glorificó. Ya es un hecho, te glorificó. Tú no te ves glorificado, pero el Señor Jesús, que tomó tu lugar y que en nombre tuyo se ha presentado al Padre, como el sumo sacerdote venía con las piedras de los hijos de Israel sobre sus hombros, sobre su pecho, se presentaba en nombre de su pueblo al Padre. El Señor Jesús, cuando Él fue glorificado, en Él nosotros fuimos glorificados. Y el Cristo al cual nosotros hemos recibido, así haya sido como Pedro, que aún necesitemos la oración de Él para que nuestra fe no falte. Ese es nuestro Cristo, el Cristo que ora por los que lo han negado incluso con maldición. Sin embargo, Él ya glorificó a Pedro. Ya lo hizo volver a Pedro. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro fundamento. Esa es nuestra roca. Glorificó. Ya Él fue glorificado y ya a Él lo hemos recibido. Y ahora la gloria de nuestro ser ya la tenemos en Él. Solamente que está dispensándose a nosotros por el Espíritu. Ya fue decretado, ya es nuestro, ya no puede ser quitado, pero ahora está siendo aplicado. Simplemente está siendo aplicado. Este camino que estamos siguiendo es la manera que Dios escogió para aplicarnos. Él nos amó, nos escogió, nos predestinó, nos bendijo, lo proveyó todo y ahora Él está actuando. Él está actuando. Él está aplicando lo que consiguió. Él nos ha conquistado y nos sigue conquistando y sigue aplicando. Creamos en Él. Amén. Esperemos en Él. Amén. Eso es lo fundamental, esperar en Él. Y luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Es decir, ¿qué objeción le vamos a poner a esto? ¿Saben lo que es esto? Pablo me está diciendo una frase cualquiera. ¿Qué diremos a esto? El que nos conoció, nos predestinó, porque nos ama, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es decir, mejor dicho, ¿quién va a estorbar esto? Esto que ya Dios hizo. Es que nosotros, como estamos en el tiempo, apenas estamos viendo solamente la manifestación de ese decreto, pero ese decreto ya fue dado, ya está en camino, ya es imparable. ¿Y comprenden eso? Hermano, la iglesia descansa en una roca muy firme, es imparable. Esto ya está en camino. Miremos Apocalipsis, capítulo 21, verso 5. 21:5. Apocalipsis 21:5. El Señor le ha mostrado a Juan la Nueva Jerusalén, que es la culminación del programa de Dios, que es el plan, es el propósito. Y luego dice, y el que estaba sentado en el trono. Si hubiera sido cualquier otro, bueno, diga lo que quiera, pero habrá que ver. Pero aquí el que habla es el que está sentado en el trono. Aquí el que habla es Dios, el soberano. Y después de mostrarle a Juan la consumación, la nueva Jerusalén, la esposa descendiendo del cielo, ataviada como una esposa para su marido, Juan dice, bueno, esto es como para el futuro, ¿no? Pero sí, claro, como Dios lo puso en el futuro, lo tomó el Espíritu y lo trasladó. Él le había dicho, ¿y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo venga?
Claro, como Juan iba a vivir todo ese tiempo porque murió a los 100, entonces el Señor trajo el futuro y se lo trajo al pasado. Lo puso él en el futuro se lo puso en el pasado. Porque para Dios no hay problema. Y fíjese este verso. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo, aleluya, no es nada. No había nada y Dios dijo: sea la luz, fue la luz. Bueno, estas cosas se dañaron, entonces, yo hago nuevas. El que hizo el primero puede ser el segundo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Mira, Juan, quiero que asientes este testimonio. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! Escribe, Juan, escribe. Quiero que lo escribas porque esto es para que lo lea mi pueblo, para que sepan quién es tu Dios. Yo soy el que estoy en el trono. Yo quiero hacer nuevo todo. Y ya está hecho. ¡Pum! ¡Aleluya! Escribe, Juan, escribe. Hecho está. Tú, Juan, no quiero que ellos estén dudando de que sea. No. Escriba, Juan, escribe para que allá en 1992, 31 de octubre, por allá en Colombia, lo vean, sepan lo que yo ya he hecho. Lo que ustedes están mirando es lo que ustedes son, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. Pero yo quiero que ustedes oigan. Por eso Juan escribe lo que yo me anticipé, porque yo soy primero que tú. ¿Ven? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, yo primero. Si me vas a amar es porque yo te amé primero. Él es el primero. Él es el de las iniciativas, Él es el soberano, Él es el que decreta lo que Él quiere. Y Él es el que dice la última palabra, no tú. Entonces dice el Señor: hecho está. Ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¡Aleluya! Al que venciere. Y que vamos a leer otra vez allí en Romanos: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es su amor nuestra victoria, nuestra fe en su amor. Nuestra victoria sobre el mundo es la fe, y nuestra fe es por su amor, es una obra de Dios. Entonces dice así: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo, de Dios, de este Dios, que hizo el primer universo, la primera creación, y también las nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Hecho está. Escribe, Juan, escribe. No es que lo voy a hacer, no. Escribe: hecho está. Porque estoy hablando soy yo. Si hablaran ustedes, ya voy a intentar a ver si. No, pero yo soy el que hablo. Yo soy el que estoy en el trono. Yo soy el que decidí esto. Hecho está. Pues vamos a Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, fíjense, por todos nosotros. Este es todos nosotros de los predestinados. ¿Quién, cómo no nos dará también con Él? Con Él.
Si entregó al Hijo por nosotros y Él todo se lo dio al Hijo, y si aún el Hijo fue el precio por tenernos a nosotros, ¿cómo no nos dará también pues todas las cosas? Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, esa es la respuesta. ¿Quién acusará? Si el que justifica es Dios. ¿Y sabe a quiénes justifica? A los que llamó. ¿Y sabe a quiénes llamó? A los que predestinó. Ya los predestinó antes de la fundación del mundo. Y justamente para poder con sus escogidos hacer su plan, ya bendijo la bendición de Dios, ya bendijo en lugares celestiales con toda bendición según escogió. Él dice, los escogidos van a necesitar estas bendiciones especiales para poder alcanzar, porque yo sé que son débiles, yo sé que van a pasar por un valle de lágrimas, pero por eso yo los bendigo, para que puedan pasar por ahí, salir al otro lado, como pasó el Señor, más que todos nosotros. Ahora nosotros pasamos por ahí montados en él. Es el único lugar seguro para pasar por ahí. Amén. Y el que nos puso en él fue Dios. Porque ninguno hubiera podido venir a él si el Padre no nos trajera, pero si nos trajo era porque éramos suyos. Tuyos eran y me los diste. Y ninguno de ellos se perdió. Solamente tú. Pero ninguno más. Ninguno de ellos. Tuyos eran y me los diste. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que me dio Él a mí, yo no pierda ninguno. El Padre dijo, mira hijo, te doy esto. Así que mi voluntad, hijo, es que tú no pierdas ninguno de estos que yo te di. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y nada. Estas palabras en la Biblia. Nosotros nos ponemos en problemas, pero Señor, ¿por qué pones ahí predestinación? Eso me confunde. Ay, a mí esto no me confunde. A mí esto me establece. A mí me establece. ¿No te establece esto a ti? Que tu salvación no descansa en lo que tú eres. Porque lo que tú eres es un perdido. Pero Él amó a algunos que estábamos perdidos y éramos enemigos y nos escogió. Él lo dice claramente. Esto es escrito para los hijos. Vamos los hijos. Amén. Entonces dice así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es. Dios es. ¿Quién es el que condenará? Uno pensaría, bueno, el diablo, todos sus demonios. Dice, Cristo es el que murió. Oiga, fíjese, para que no fuéramos condenados, Él lo fue. Él murió. Más aún, también resucitó. El que además, dice, murió, Él pasó por lo peor y más, pero resucitó. Y además de eso, está la diestra, tiene todo poder, es decir, a Él nada le impide hacer lo que quiere. No hay nada que pueda Él impedirle tener lo que Él quiere. Y Él lo que más quiere, más que animales, que planetas, es personas, hijos e hijas. El que también intercede por nosotros, que tiene todo poder, intercede con nosotros. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Sí, hay tribulación, pero no nos separará de su amor. ¿Angustia? Sí, hay angustia. Aún Pablo dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero esa angustia no nos separará de su amor. Su amor es inalterable. La angustia es una emoción mía, que nada disminuye su amor. Más bien es su amor el que utiliza para nuestro bien ciertos periodos de angustia. O persecución, o hambre. Sí, se pasan estas cosas, se pasan tribulaciones, se pasan angustias, se pasan persecuciones, se pasa hambre. Pablo tuvo hambre. Hoy en día con esa teología de la prosperidad que dicen de que Dios te prosperará, ay, esa es una caña floja. No, San Pablo dice, con muchos ayunos, con hambre, con frío. Estuve 3 veces naufragado y una noche y un día estuve en alta mar. Imagínense, el mismo que estuvo en el tercer cielo estuvo agarrado de un palo en alta mar un día y una noche. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, que pasa todo el día y luego toda la noche en alta mar naufragando. Y sin embargo había ido al tercer cielo. ¿Por qué el Señor permite que Pablo pase por ahí? Imagínense cómo iba a dormir. Un día y una noche son muchas horas. ¿Y si se dormía así un día? Señor Jesús. Pero nuestro Dios no es sádico, pero sí es un buen entrenador. Y dice así: o desnudez o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti, y porque somos del Señor, somos muertos todo el tiempo. Es decir, somos condenados constantemente a muerte. Por causa de ser del Señor, todo se levanta contra nosotros. Somos contados como ovejas y mataderos. Pero por causa del Señor. Y Él dice, antes, en todas estas antes, qué palabra tan linda aquí, antes. Sí, somos contados como ovejas de mataderos, sí, pero antes que eso, hay algo que ya estaba preparado, seguro antes. En todas estas desnudez, en peligro, en espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de quién, de aquel que nos amó. Ya porque nos amó, somos vencedores en la angustia. Porque nos amó, somos vencedores en la tribulación. Porque nos amó, somos vencedores en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, en la persecución. Por lo cual estoy seguro. Fíjese Pablo, el náufrago, mire lo que dice este náufrago. Porque no está hablando de un ángel impecable, sino uno que fue náufrago, que había perdido la esperanza aún de conservar la vida en Éfeso y que ya tenía sentencia de muerte sobre sí mismo. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. A veces decimos, uy, si el presente es tan terrible, ¿cómo será el porvenir? Pero ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No es nuestro amor en Dios, no, es el de Dios a nosotros. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es, donde se demostró su amor en Cristo Jesús, el que pasó por ahí antes que yo, para que pueda recostarme en él. Vamos a dar gracias a Dios y parar un momento. Padre. Noviembre